The Northman es la historia de un niño que vio arder su mundo en una sola noche y decidió convertir el dolor en destino. Esta es una película que habla sobre cómo el trauma forja a los hombres, cómo la venganza les da un camino y cómo el amor, aunque tarde, puede mostrarles otro. El rey Orbandil vuelve a su reino después de largas campañas de guerra. Su hijo, el joven Amleth, lo recibe con la mirada encendida de quien ve en su padre no solo a un hombre, sino a un héroe. En esos primeros minutos hay un aire solemne. Un niño que por fin se siente validado porque su figura paterna, ausente durante tanto tiempo, está de vuelta. Esta presencia trae seguridad, pero también la expectativa de aprender qué significa ser un verdadero hombre. La reina Gudrun, madre de Amleth, aparece envuelta en un halo de frialdad y distancia. No es una madre afectuosa, es más bien un enigma. Desde sus gestos se percibe una tensión contenida, como si hubiese secretos que el niño no puede comprender todavía. Este detalle, aunque sutil, prepara el terreno para la herida futura, la falta de una base afectiva sólida en la relación materna. Orbandil lleva a su hijo a un ritual iniciático guiado por el bufón y chamán Eymir el Tonto. Es una secuencia cargada de simbolismo. Ambos descienden a un espacio subterráneo, oscuro, iluminado por el fuego, donde ladridos, gruñidos y gemidos animalescos se entremezclan con palabras solemnes. Padre e hijo beben juntos, aúllan, gatean como bestias y juran lealtad mutua. Amleth recibe allí no solo un rito de paso, sino una primera lección sobre la dureza de la vida, que el hombre debe abrazar lo salvaje para sobrevivir, y que la fuerza es el núcleo de la herencia. Para el niño, ese momento se convierte en un recuerdo sagrado, una promesa grabada en lo más hondo de su psique. Pero lo que parece una consolidación del vínculo padre-hijo se interrumpe de forma brutal. Esa misma noche, el hermano del rey, Fjolnir, orquesta una traición sangrienta. Los hombres leales son asesinados sin piedad, y Amleth, apenas un niño, contempla con horror cómo su propio tío atraviesa a su padre con la espada. Es un asesinato ritual en sí mismo. El padre muere bajo la mirada de su hijo, y esa imagen queda incrustada como un tatuaje en la memoria traumática. Amleth huye en la oscuridad, perseguido por los soldados que lo cazan como a un animal, remando con las manos ensangrentadas y los ojos desbordados de lágrimas. No se permite quebrarse. Necesita un sentido para no derrumbarse, y lo encuentra en un mantra desesperado: vengaré a mi padre, rescataré a mi madre y mataré a Fjolnir. Ese juramento no es una simple promesa de venganza. Es la manera en que su mente infantil organiza lo inconcebible. Lo repite una y otra vez porque, en un contexto de abandono, de violencia y de pérdida, ese rezo se convierte en un sustituto del abrazo materno, en la estructura que le permitirá sobrevivir. Aquí se revela el núcleo del trauma de Amleth. Pierde a su padre de manera violenta. No encuentra refugio emocional en su madre y descubre que el enemigo no es un extraño, sino su propio tío. Esta combinación, pérdida y traición familiar, rompe de raíz la confianza en el mundo. Para no colapsar, el niño se aferra a una promesa: vengar, rescatar y matar. En psicología del trauma, esta repetición obsesiva funciona como un mecanismo de supervivencia. El juramento se convierte en su nueva identidad, en el andamio que lo sostiene frente al vacío, porque al dejar de ser el hijo amado, necesita ser el vengador. Años después, el niño que escapó del reino ya no existe. En su lugar, vemos a un hombre convertido en bestia de guerra. Amleth se ha unido a un grupo de vikingos que saquean aldeas en Rus de Kiev. Su cuerpo es gigantesco, su mirada feroz y su vida parece reducida a una sola función: matar. Ya no hay rastro de inocencia en él. El niño vulnerable se esconde bajo capas de músculos, cicatrices y aullidos. En una de las escenas más impactantes, Amleth y sus compañeros realizan un ritual berserker antes de la batalla. Se pintan la cara, gruñen como lobos, saltan alrededor del fuego y pierden el control hasta caer en un estado de trance. La guerra, en ese sentido, deja de ser un acto consciente. Es una posesión, un escape del dolor personal hacia la furia colectiva. Cuando el saqueo comienza, la cámara se detiene en la brutalidad sin filtros. Casas incendiadas, aldeanos masacrados, mujeres y niños reducidos a esclavitud. Amleth combate con tal violencia que parece buscar algo más que la victoria. Parece querer apagarse por dentro. No pelea para vivir, pelea para no sentir. Tras la batalla, se nos muestra un detalle revelador. Mientras los demás celebran el botín, Amleth se mantiene callado, distante. Esa ausencia de gozo sugiere que su violencia no es una elección libre, sino una anestesia emocional. Está atrapado en un siglo en el que la sangre sustituye al llanto y la furia reemplaza a la tristeza. En ese momento aparece una vaticinadora, con los ojos cubiertos y la voz cargada de misterio.
ella le recuerda a Hamlet quién es en verdad y cuál es el destino que ha jurado cumplir. La aparición no es solo un guiño mitológico, sino un disparador psicológico. Alguien externo le reactiva la memoria del trauma y le devuelve el propósito. El juramento infantil, adormecido bajo capas de violencia, vuelve a emerger como una brújula ardiente. Hamlet se entera que su tío Fjolnir, lejos de prosperar, perdió el trono y vive exiliado en Islandia, reducido a granjero. Lejos de aliviar su rabia, esta noticia renueva su misión. No importa cuán bajo haya caído el traidor, debe pagar con sangre. Con esa determinación, Hamlet decide infiltrarse en un barco de esclavos que se dirige hacia Islandia. Se corta el cabello, se disfraza de cautivo y por primera vez en años cambia su papel de depredador al de víctima. No lo hace como rendición, sino como estrategia. Un lobo disfrazado de oveja que espera el momento de atacar desde adentro. En este punto, Hamlet es la encarnación del trauma actuado. Lo que no ha procesado lo repite sin cesar. Su vida se reduce a un siglo de violencia que lo mantiene lejos del dolor original. El trance berserker refleja un estado de disociación, donde al convertirse en animal, se libera de la conciencia humana que le recordaría sus pérdidas. La aparición de la vaticinadora lo reanima, no con ternura, sino con un recordatorio de su juramento, lo cual le devuelve un sentido de dirección. Y al decidir infiltrarse como esclavo, Hamlet entra simbólicamente en contacto con su yo más vulnerable, el niño despojado que una vez huyó en soledad. La máscara de cautivo lo acerca, aunque él no lo perciba, a su herida de origen. Es así como Hamlet llega a Islandia disfrazado de esclavo. Atrás queda el guerrero temido. Ahora se mezcla entre cadenas, barro y silencio. Su destino es la granja de Fjolnir, que después de perder su trono se ha reducido a un simple terrateniente, un hombre que vive lejos del esplendor de un rey. Allí, Hamlet descubre algo que lo sacude. Su madre, la reina Gudrun, ya no es prisionera, ni víctima ni rehén, sino la esposa del traidor. Vive junto a él como su mujer, madre de sus hijos y pieza de una nueva familia. El niño que alguna vez juró rescatarla ahora se enfrenta a la imagen desconcertante de una madre que parece no necesitar ser salvada. Es en este nuevo escenario donde Hamlet conoce a Olga de la selva de Abedules, una esclava con una fuerza interior distinta a la suya. Ella no tiene músculos de guerrera, pero sí una astucia feroz, una voluntad de resistencia silenciosa que se esconde tras su mirada clara. Olga reconoce en Hamlet algo más que un cautivo. Percibe en él una tormenta contenida, un poder disfrazado. Y Hamlet, por primera vez en años, percibe en una persona una chispa de complicidad. Entre ellos surge una alianza. Olga lo apoya con heridas y con astucia, mostrándole que la lucha no siempre se gana con espadas, sino con veneno y estrategia. Hamlet, en contraste, le ofrece su fuerza bruta, esa capacidad de aterrar que ha cultivado en la violencia. Juntos comienzan a tejer un pacto secreto que poco a poco se transforma en algo más íntimo, en una confianza mutua que para él resulta tan nueva como desconcertante. En paralelo, Hamlet inicia una campaña de terror contra los hombres de Fjolnir, guiado por visiones y fortalecido por un arma mítica, una espada que recupera tras un combate casi onírico contra un espectro guerrero. El hijo del rey se convierte en una sombra que asesina bajo la noche. Cada muerte es un recordatorio para Fjolnir de que el pasado ha vuelto para reclamar lo que se le debe. Pero incluso en medio de la oscuridad, hay un gesto que muestra un matiz distinto en Hamlet. Durante un juego de fuerza y violencia llamado Natleik, Gunnar, el hijo pequeño de Fjolnir y Gudrun, está a punto de morir a golpes. Hamlet, en un impulso inesperado, interviene y lo salva. La paradoja es clara, protege la vida del hijo del hombre que le destruyó la vida. Este acto revela que debajo de la máscara de odio todavía queda un resquicio de humanidad, un reflejo de cuidado que ni siquiera él sabe explicar. Ese contraste se vuelve más nítido gracias a Olga. En sus conversaciones, ella logra arrancar a Hamlet de la rigidez del juramento. Por primera vez, él habla de cómo se siente, admite la cercanía emocional y reconoce que nunca se había sentido unido a alguien como se siente unido a ella. En medio de cadenas y sangre descubre que no todo en la vida es venganza, que hay otro lenguaje, el del afecto, el de la intimidad, el de ser visto sin máscaras. En esta etapa la historia da un giro profundo. Hamlet empieza a abrir una grieta en la coraza que lo había mantenido vivo. Olga representa la posibilidad de una corregulación emocional, alguien que lo ve no como guerrero, no como vengador, sino como hombre. A nivel psicológico, eso es crucial. Desde niño, Hamlet vivió marcado por el abandono, sin un padre, sin una madre que lo sostuviera. Su identidad se construyó sobre la rigidez del juramento, pero cuando Olga lo mira, cuando confía en él y le ofrece compañía, su sistema nervioso por primera vez baja la guardia. La violencia deja de ser su único lenguaje. Psicológicamente, Olga se convierte en la primera persona que le ofrece un apego seguro,
una base emocional desde la cual puede imaginar un futuro diferente. Sin embargo, su deseo de venganza no cesa. Hamlet, ya transformado en un espectro que atormenta a la granja, decide finalmente buscar a su madre. Su plan es sencillo: entrar en sus aposentos y revelar quién es, esperando que la reina lo abrace, que lo reconozca como el hijo perdido que regresa para cumplir con la promesa de salvarla. Su corazón todavía guarda la esperanza infantil de que, después de todo, su madre había sido una víctima del destino, una cautiva de Fjolnir, pero lo que encuentra no es salvación, sino una herida aún más profunda. Gudrun lo recibe sin sorpresa ni alegría. En lugar de lágrimas y gratitud, le ofrece una confesión devastadora. No necesita ser rescatada, porque jamás fue prisionera. Con palabras frías y punzantes le revela que nunca amó realmente a su padre, que Orvandil no era el esposo noble y heroico que Hamlet recordaba, sino un hombre brutal, un guerrero cruel que trataba a su familia como posesiones. Gudrun, lejos de haber sido víctima, había encontrado en Fjolnir un hombre que la amaba a su manera. Y no solo eso, admite que ella misma deseó la muerte del rey. Para Hamlet, cada palabra es un golpe que quiebra la base de su juramento. Todo su destino había girado en torno a la idea de que su madre esperaba ser liberada, que él debía vengar a su padre y restaurar un orden natural. Pero ahora escucha de los labios de la mujer que lo trajo al mundo que no hay nada que rescatar, que su misión es una ilusión, que el héroe que idealizó no existía. Como si no fuera suficiente, Gudrun lo lleva aún más lejos. Intenta seducirlo en un juego retorcido de manipulación que mezcla deseo, poder y rechazo. Lo toca, lo tienta, lo confronta con una confusión insoportable. El impacto es brutal. En un solo instante, Hamlet se enfrenta a una traición más dolorosa que la de Fjolnir, la traición de su madre. Lo que había mantenido viva la esperanza durante toda su infancia se convierte en mentira. Su brújula moral se tambalea, pero él no permite derrumbarse. La ira, esa vieja armadura, reaparece con más fuerza y en lugar de abandonar su misión, decide redoblarla. Si antes luchaba por rescatarla, ahora lo hará por destruir todo lo que ella representa junto a Fjolnir. Es entonces cuando lanza un ataque directo al corazón de la familia. Asesina a Thorir, el hijo mayor de Fjolnir, y arranca su corazón como trofeo. No lo hace solo por crueldad, sino como mensaje: que el linaje de su tío está condenado, que el fantasma del pasado está allí para reclamar cada deuda. La granja se llena de paranoia y la tensión sube a niveles insoportables. Mientras tanto, Olga actúa a su manera. Usa hierbas y hongos para envenenar a los hombres de Fjolnir, llevándolos a la locura y a matarse entre sí en escenas de histeria colectiva. La guerra psicológica está declarada. Hamlet golpea desde la oscuridad, Olga desde lo invisible. Juntos son un torbellino que desarma el poder del traidor. Finalmente, Hamlet es capturado. Lo atan a un poste como si fuera un animal, esperando quebrar su cuerpo y su voluntad. Pero en ese momento ocurre lo que parece un milagro. Un cuervo, símbolo de Odín, desciende y rompe sus ataduras. De esta manera, Hamlet logra escapar, reafirmando así la idea de que el destino todavía lo respalda, de que los dioses no lo han abandonado. En términos psicológicos, podríamos decir que Hamlet necesita creer que hay un orden superior que justifica su misión, porque si aceptara que todo es caos y mentira, su identidad colapsaría por completo. Tras sobrevivir a la captura y traición de su madre, Hamlet logra reencontrarse con Olga. Ambos huyen en un barco, alejándose de la granja, del odio y de la violencia. Por primera vez Hamlet parece tener un respiro, un espacio en el que puede imaginar otra vida. Es entonces cuando Olga le revela que está embarazada y que espera gemelos. Esa noticia lo atraviesa con una fuerza inesperada. Hamlet, que había construido su vida en torno a la muerte y la venganza, descubre de pronto que también puede dar origen a algo nuevo: vida. Los hijos que vienen en camino son más que una esperanza. Son la posibilidad de cerrar un siglo, de convertirse en aquello que jamás tuvo: un padre presente. En Olga encuentra no solo compañía, sino el germen de una familia. La mujer lo mira con ternura y le muestra un futuro que no depende de la sangre derramada, sino del amor compartido. Durante unos instantes, Hamlet se permite imaginarlo, vivir lejos de Fjolnir, proteger a Olga y a sus hijos, dejar atrás la cadena del juramento. Por primera vez la idea de un destino distinto parece posible. Sin embargo, ese sueño pronto se rompe. En una visión, Hamlet contempla que mientras Fjolnir siga vivo, sus hijos nunca estarán a salvo. La sombra del tío traidor, el hombre que destruyó su infancia, amenaza ahora el futuro de los que ama. Es entonces cuando toma la decisión más dura: sacrificar la posibilidad de esa vida en paz y volver al centro de la tormenta. Se lanza del barco y regresa a la tierra, despidiéndose de Olga no como un hombre derrotado, sino como alguien que acepta el precio de su destino. Le entrega la certeza de que cuidará de ella desde más allá de la muerte, porque la verdadera herencia que quiere dejar no es venganza, sino la seguridad
de sus hijos. De vuelta en la granja, Amleth enfrenta a Gudrun una vez más. Esta vez no hay palabras ni explicaciones. Ella lo ataca con furia y el pequeño Gunnar, hijo de Fjolnir, también se une contra él. Amleth se defiende y en el proceso mata tanto a su madre como al niño, en un acto desgarrador, no de gloria sino de tragedia. El vengador, que alguna vez fue un niño despojado, termina asesinando a su propia sangre. El juramento lo arrastra a un terreno en el que no existe victoria limpia, solo pérdidas acumuladas. Cuando Fjolnir regresa y descubre los cuerpos, la escena no necesita palabras. Ambos hombres comprenden que el duelo final es inevitable. Se citan en el volcán Hekla, el lugar conocido como las puertas del Hel. Allí, bajo el resplandor rojo de la lava, se despojan de sus ropas y armaduras. Nada de adornos, nada de protecciones, solo dos cuerpos desnudos enfrentándose como un ritual primigenio. El combate es feroz, cada golpe cargado de años de odio, cada herida un recordatorio del destino cumplido. La escena está bañada por la luz de la lava, como si los dioses presenciaran el cierre de una tragedia escrita desde la infancia. Finalmente, Amleth logra decapitar a Fjolnir, pero al mismo tiempo recibe heridas que lo dejan al borde de la muerte. En sus últimos instantes, Amleth tiene una visión. Ve a Olga salvo escapando con los gemelos que lleva en su vientre. Ese futuro que soñó, aunque él no lo viva, sigue siendo posible gracias a su sacrificio. Con una serenidad extraña se entrega a la muerte, viendo cómo una valquiria lo conduce hacia el Valhalla, el salón de los caídos, donde su juramento se cumple y su espíritu encuentra un descanso épico. The Northman nos deja un mensaje tan brutal como profundo. Nos recuerda que el abandono es una herida que moldea vidas enteras. Amleth fue un niño que perdió todo y que, para no colapsar, se aferró a un juramento. Ese juramento lo sostuvo, pero también lo encadenó. La venganza le dio identidad, dirección y propósito, pero lo privó de la posibilidad de reinventarse. Amleth no rompe la cadena del trauma, pero sí la resignifica. Convierte su venganza en un acto de amor. Muere cumpliendo su juramento, pero también abriendo un espacio donde sus hijos puedan vivir libres de la amenaza que lo marcó. Al final, la película nos enfrenta a una pregunta universal. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino y hasta qué punto somos esclavos de nuestras heridas? Quizá no siempre podamos liberarnos de nuestro pasado, pero sí podemos decidir qué significado darle. Amleth eligió morir para que otros vivieran, y esa elección, aunque trágica, le dio sentido a una vida que había empezado rota. De esta manera, Amleth pasó de ser el hijo abandonado a el padre que protege. Darse cuenta que la venganza funcionó como anestesia hasta que alguien lo abrazó y le devolvió la sensibilidad, pues el juramento lo sostuvo cuando era niño, pero el amor le preguntó si todavía lo necesitaba.